Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Y bueno, pues el tema de hoy es uno de los temas más manipulados por los falsos pastores de hoy en día. De hecho, yo creo que es el tema más manipulado por el cristianismo hoy en día. Y es ni más ni menos que el tema del diezmo. Ahora, podríamos asegurar, de hecho, que esta doctrina del diezmo, pues es la principal doctrina de la mayoría de las iglesias, o sea, la defienden a capa y espada. Y bueno, pues esta ha agarrado mucho énfasis precisamente porque hay una realidad muy triste que la mayoría de los cristianos o de los que dicen llamarse cristianos no tienen tiempo para estudiar ni profundizar la palabra por X o por Y, no la escudriñan de una manera expositiva, ¿no? Cada texto enseñado. Y solamente se quedan con un conocimiento superficial de muchos temas. Y bueno, pues estos falsos pastores se aprovechan de esto, sabiendo que la Biblia es compleja, por un lado, ¿no? Y que la gente está cansada, porque la gente trabaja, obviamente, y por eso es que luego no tiene tiempo para estudiar la palabra. Pero a pesar de esto, pues sí tienen temor de Dios y creen en la Biblia y todo esto. Bueno, pero pues todas estas circunstancias los falsos pastores lo saben y se aprovechan precisamente para dar interpretaciones propias, acomodando los textos a su conveniencia o a sus intereses y sobre todo el tema del diezmo. Entonces es muy común que estos pastores digan frases como estas. Abraham dio el diezmo, que el diezmo lo manda Dios a todos sus hijos, que el diezmo es bíblico, que está en la palabra de Dios, que si usted es creyente debe darle el diezmo a Dios, que si usted no le da el diezmo, usted le está robando a Dios, que si no lo da inclusive, Dios lo va a maldecir. O más aún, ¿no? Que si no da el diezmo, le espera la condenación en el infierno por estarle robando a Dios, ¿no? Y ese tipo de cosas que son propagadas hoy en día. Son frases que no tienen absolutamente ningún respaldo bíblico. Hay algunos textos que parecen que dicen eso, pero son malinterpretaciones. Porque, bueno, ahorita vamos a analizar cuáles son los textos en los cuales se basan para decir esto y nos vamos a dar cuenta que no tiene nada que ver. Y por otro lado, esto que están haciendo se llama demagogia, que es el arte de engañar con ideas falsas. De hecho, el diccionario define la demagogia como una estrategia utilizada para conseguir el poder político que consiste en apelar a prejuicios, emociones, miedos y esperanzas del público para ganar apoyo popular, frecuentemente mediante el uso de la retórica o la desinformación. Eso es lo que están haciendo estos pastores. Pero lo último que tienen todas estas frases son respaldo bíblico y precisamente en este estudio vamos a sacar a la luz todas estas cosas. Entonces, repito, lógicamente, cuando la gente no profundiza el estudio de la Biblia, es engañada, desgraciadamente. Y bueno, pues obviamente con este tipo de doctrinas, pues les es arrebatado su dinero. Entonces vamos a analizar objetivamente las estrategias que usan estos mercaderes. Ahora, lo primero que tenemos que ver es que el hecho de que algo esté en la palabra de Dios no implica que tengamos que obedecerlo. Si hubiera que obedecer todo lo que dice la Biblia, entonces, pues puedo tener más esposas como David. O si mi esposa no puede tener hijos, entonces puedo meterme con la sirvienta para embarazarla como lo hizo Abraham. O sea, no se trata de eso, ¿no? Por eso es muy importante, antes de hacer algo que esté escrito en la palabra, hay que leer con mucho cuidado el texto, estudiar su contexto o aplicar sus leyes de interpretación, sobre todo aquellas cosas que vienen en el antiguo pacto, porque sólo así podemos saber si eso que estamos leyendo está vigente o no está vigente. Acuérdense que el antiguo pacto ya está caduco, o sea, ya está abrogado, como lo dice la palabra.
lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, sí hay cosas que todavía siguen vigentes, ¿no? Como por ejemplo la ley moral de Dios. O sea, el no matar sigue vigente. Y así hay varias cosas, pero por eso es que es bien importante entender el texto y el contexto en el cual están escritas las cosas para tener una interpretación correcta y no decir lo que yo quiero decir. Eso se llama eisegesis, acuérdense. Entonces, antes de entrar al análisis de lo que es el diezmo, sí hay que conocer varios puntos importantes. Y principalmente hay 5 puntos que ver. El primero, el diezmo era exclusivamente para el pueblo de Israel del Antiguo Testamento. ¿Ok? Nuevamente, el diezmo era exclusivamente para el pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Número 2, había 3 tipos de diezmos. El primero era para la manutención de los levitas, ya que ellos no poseían tierras para sembrar y además eran los encargados de los servicios en el tabernáculo. Y esto lo podemos ver en el libro de Números, capítulo 18, versículo 21, que dice, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Acuérdense que de las 12 tribus de Israel, 11 recibieron tierras, pero los levitas no. ¿Por qué? Porque los levitas estaban al servicio del tabernáculo y al servicio de Dios, eran los encargados de llevar los sacrificios y todas las fiestas en el tabernáculo. Entonces ellos no tenían tierra y por eso es que ellos vivían del diezmo de todos los demás israelitas que sí tenían tierras. Entonces el primer diezmo era para los levitas, ¿no? Para el mantenimiento de ellos, ¿no? Número 2, el segundo diezmo era para las fiestas. Esto vemos en Deuteronomio 14, del 22 en adelante, cómo es que había que apartar también parte del diezmo para las fiestas, o sea, sobre todo los animales que tenían que ser sacrificados y todo esto, o sea, la materia prima. Las fiestas, acuérdense que eran citas con Dios y eran citas en las cuales todo el pueblo se reunía y eran ministrados con los levitas también, etcétera, ¿no? Pero se necesitaban los recursos para poder llevar a cabo las fiestas. Y el tercer diezmo era para la evangelización. Ahí mismo lo vemos en Deuteronomio 14, 29, que dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces, este tercer diezmo era presente para la evangelización, o sea, era un momento en el cual se invitaba a extranjeros, o sea, personas que no eran judías, que no pertenecían al pueblo de Dios, pero que estaban ya habitando ahí. Entonces eran invitados ellos, los huérfanos, viudas, o sea, de ayuda social, ese tercer diezmo. Entonces, estos son los 3 tipos de diezmo que vemos en el Antiguo Testamento. Ahora, otro punto importante acerca del diezmo es que era una vez al año. O sea, no era cada domingo como hoy en día se practica, ¿no? Sino que era cada vez al año. Y otro punto importante es que era en especie, no era dinero. O sea, ellos llevaban el 10% de todos los frutos de la tierra, de todo lo que habían trabajado en el año, de los animales, etcétera, etcétera. Todo era en especie. Y en quinto lugar, no se entregaba a los levitas así nada más. O sea, no era llegar y, bueno, ahí te va, ¿no? El diezmo, y tómalo y ahí te ves, ¿no? Para nada, ¿no? Sino que era importante que ellos pasaran tiempo con los levitas, o sea, que comieran juntos, que tuvieran ahí tiempos de fórum, o si siendo ministrados por ellos, porque ellos eran los encargados, pues eran los sacerdotes, era el linaje de sacerdotes que estaban encargados de hacer el holocausto y de llevar a cabo todos pues, los rituales en el tabernáculo. Entonces era importante que tuvieran ese convivio. Entonces, en conclusión a todo esto, hay 2 verdades que arroja este breve análisis acerca del diezmo. Y la primera verdad es que tú no le estás robando a Dios por no darle el diezmo. Eso métetelo en la cabeza. Y por otro lado, no por dar el diezmo vas a prosperar, que esa es otra. Porque así lo manejan los falsos pastores, ¿no? Da el diezmo y se van a abrir la ventana de los cielos, como
lo sacan del texto de Malaquías, ahorita lo vamos a analizar, pero eso no es verdad. Tú no vas a prosperar económicamente por andar dando diezmos. O sea, eso también métetelo en la cabeza. Ahora bien, puede haber personas que han sido bendecidas por diezmar. O sea, no estoy tampoco diciendo que no hay que dar o que Dios no bendiga en algún momento a alguien que esté dando. A lo que voy es que no es una ley. O sea, Dios no está obligado a bendecir a todo aquel que diezma. Y desgraciadamente así es como lo manejan, ¿no? Que te aseguran de que Dios te va a bendecir si tú diezmas y por otro lado de que lo tienes que dar. Entonces, y para rematar, pues muchos cristianos nada más andan en búsqueda de eso, ¿no? De prosperidad económica, la verdad. Es una manipulación ahí medio rara, ¿no? Porque además de todo, acuérdense que el diablo también puede bendecir, también tiene poderes para bendecir. Y desgraciadamente muchas personas que son bendecidas cuando han diezmado, porque sí hay muchos casos, pues son usados como ejemplo y como material publicitario para sacarle el dinero a otros. Y una secta que usa mucho esta estrategia precisamente son los de Pare de Sufrir y que ponen a 2 o 3 personas que andan diciendo que andaban quebrados y que a partir de que empezaron a dar su dinero a la iglesia fueron bendecidos y se sacaron la lotería y que los ascendieron de puestos y todas estas cosas que realmente son usadas por estos falsos pastores para motivarte a que tú des el diezmo. Pero no es así, no es un patrón a seguir, no es algo que esté escrito como tal, de que Dios esté comprometido a bendecirte porque tú diezmes. No tiene nada que ver. Como lo comenté en otra ocasión, Dios no está obligado a que nos vaya bien en esta vida. Al contrario, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, si nos va a ir bien, donde sí se compromete es en la otra vida. Ahora, si les preguntamos a estos diezmeros, ¿dónde dice la Biblia que hay que diezmar para empezar? Y bueno, te van a decir que en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento no dice nada, solamente hay un pequeño pasaje en Hebreos que también vamos a analizar, pero que no tiene nada que ver con lo que ellos dicen. Entonces, ellos sacan del argumento de textos del Antiguo Testamento. Pero si el Antiguo Testamento ya está abrogado o caducado, como lo dice el libro de Hebreos, entonces no tiene ninguna validez este argumento. Ahora, si insisten en que hay que cumplirlo porque está en la palabra de Dios, aunque esté en el Antiguo Testamento, hay que cumplirlo, entonces habría que preguntarle a ellos si están circuncidados. Y si no lo están, entonces tendrían que hacerlo y circuncidarse sin anestesia como era antes, porque esto también se encuentra en la palabra de Dios. Y en el caso de las mujeres tienen que ser lideradas por sus esposos que también deben de estar circuncidados. Entonces, nos vamos a lo literal, entonces, ¿por qué no cumplen eso? ¿Por qué no ordenan circuncidarse? Pues porque eso trae dolor, pero el diezmo trae dinero, esa es la gran diferencia. Entonces, en base a esto, vamos a poder empezar a escudriñar uno de los textos más utilizados por los diezmeros para justificar esta doctrina. Y uno de los textos más utilizados son Malaquías 3:8, que dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahí está, hermano, está escrito en la palabra de Dios. ¿Sabes? Que me están robando, dice Dios, ¿no? Bueno, para empezar, este texto está dirigido al sacerdocio de Israel, no a la iglesia. Entonces, este texto dirigido al sacerdocio de Israel, que por su terquedad y soberbia efectivamente estaban robándose los animales para el sacrificio y por lo mismo estaban llevando a toda la nación bajo maldición, ya que el mismo pueblo tampoco estaba diezmando, ya no estaban llevando animales ni nada por toda esta corrupción. Algo muy similar lo que sucedió en los tiempos de Samuel con el sacerdote Elí, en los cuales sus hijos estaban robándose todo. Entonces la gente empezó a dejar de llevar ofrendas al ver la corrupción de ellos.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no hay pacto, cuando no hay derramamiento de sangre, entonces cae la maldición. Por eso es que el texto después dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pero realmente no está diciendo que son malditos porque han robado, son malditos porque dejaron de hacer pacto. Porque por andar robando ya no hay animales para sacrificio para hacer el pacto y por eso caen bajo maldición. Entonces, este texto es totalmente fuera de contexto como para usarlo para justificar el diezmo. Y de que tú le estás robando a Dios por no dar el diezmo. Ahora, otro pasaje común del Antiguo Testamento usado por estos lobos es Génesis 14, capítulo 14, versículo 17 en adelante, que habla del encuentro entre Abraham y Melquisedec. Sin embargo, vamos a escudriñar algunos puntos ocultos en este pasaje que nos van a arrojar luz y nos van a sorprender, se van a sorprender, hermanos, de ver el semejante engaño al mostrar todo lo contrario a lo que popularmente se cree acerca de este pasaje. Primeramente vamos a Génesis 14, y vemos que en el pasaje no se ve, lo primero que notamos es que no se ve expresamente que Dios o Melquisedec le haya ordenado a Abraham a dar el diezmo como un mandamiento. Lo que observamos en el texto es que fue iniciativa de Abraham, o sea, él lo hizo por su cuenta. Segundo punto, tampoco vemos en el resto del libro de Génesis a Isaac ni a Ismael dar diezmos a nadie, ni tampoco Jacob. Si hubiera sido un mandamiento de dar el diezmo, si le hubiera sido dado el mandamiento a Abraham, entonces Abraham lo hubiera transmitido a sus hijos, pero no se ve absolutamente nada de eso con sus hijos. Ahora, tampoco vemos a Lot dar el diezmo, porque de hecho, si vemos la historia en este capítulo, él fue el mayor beneficiado cuando fue liberado y le fueron devueltas todas sus pertenencias. O sea, él es el que debió haber diezmado y sin embargo no lo vemos tampoco. Ahora, otra cosa, si ustedes recuerdan, Abraham hizo muchas cosas erradas. Fue indeciso, fue incrédulo, mentiroso, adúltero, cobarde. De hecho, les recomiendo mucho que escuchen el audio del llamado de Abraham, que está aquí en este canal, donde se escudriña muchos detalles de lo que él hizo y vemos en verdad, cómo uno duda de que él haya sido el padre de la fe, de tantos y tantos errores que cometió y tanta incredulidad que tuvo al llamado de Dios. Pero entonces vemos cómo él tuvo muchos errores y varias cosas hizo según su criterio. Y una de esas cosas precisamente fue dar el diezmo. Pero, repito, analizando la vida de Abraham, no es ningún ejemplo a seguir. Porque también muchos pastores andan enseñando que Abraham es un modelo a seguir, que porque dio el diezmo. Pero nada que ver, nada que ver. Entonces, otro punto es que en el verso 16, aquí del capítulo 14 de Génesis, podemos ver que está hablando de bienes, o sea, no está hablando de dinero. Abraham no dio dinero. Entonces, si los pastores de hoy quieren ser literales, entonces deberían de aceptar de la gente diezmos de calabazas, de tomates, fideos, de gallinas, de ropa usada, o sea, cosas usadas, o sea, bienes. Porque acuérdense que el botín de donde salió este diezmo eran cosas usadas. Fue un botín rescatado. Entonces, otra estrategia que usan estos lobos es que dicen que hay que vender las cosas y darles el dinero, ¿no? Como dice Deuteronomio 14:24, dice, y si el camino fuere tan largo que no pudieras llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Aquí te sacan el texto de que hay que vender todo y entonces entregar el dinero, pero ya no te leen lo que sigue.
Porque en el verso 26 dice que darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidro, por cualquier cosa que tú deseares. O sea, no era darles el dinero a los levitas, sino era que con ese dinero entonces compras las vacas, compras vino, compras esto y compras esto para entonces tener el convivio con los levitas. ¿Se dan cuenta cómo manipulan los textos? Entonces, por otro lado, también esto es algo tremendo, mis amados, pero el botín de donde Abraham tomó para el diezmo no era suyo. Ese botín de donde salió el diezmo era de otras personas. O sea, Abraham dio de las cosas recuperadas. Y esto no era honesto ni honorable y no tiene nada de noble. O sea, esto lo hizo solo para quedar bien con Melquisedec, porque Abraham no dio un diezmo de lo suyo. Acuérdense que Abraham era riquísimo. El diezmo que dio Abraham realmente fue de cosas que no eran de él, o sea, y esto en verdad hasta podría ser pecado. Andas diezmando con cosas que no son tuyas. ¿Ustedes creen que ese diezmo tenía valor ante Dios? Entonces, si Abraham hubiera querido honrar a Melquisedec, debió dar de lo suyo y no de los demás. Entonces no tiene absolutamente nada de noble ni honorable lo que hizo Abraham, no es ningún ejemplo a seguir, por favor. Ahora bien, vemos en el verso 18 que Abraham recibió pan y vino de parte de Melquisedec. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Bueno, obviamente, ¿para qué hizo esto Melquisedec? Pues para darle de comer a Abraham, ya que venía de la guerra, ¿no? Pues ¿para qué más? Y pues sí, aunque representan el cuerpo y la sangre de Cristo que proféticamente iba a suceder siglos después, en ese momento era para darle de comer a Abraham. Entonces, tomando este ejemplo, aquellos diezmeros que se apoyan en este pasaje literal, a esos literalistas, si ellos, siendo supuestos sacerdotes del Dios Altísimo, como dicen ser, entonces ellos deberían primeramente darle de comer a su gente pan y vino antes de andar pidiendo diezmos, porque así lo muestra el orden bíblico, ¿o no? Y por otro lado también vemos dos cosas importantes, que antes de recibir los diezmos, Melquisedec, como lo dice el versículo 20, la segunda parte, primeramente Melquisedec le dio de comer pan y vino, y en segundo lugar lo bendijo. Entonces, si alguien te bendice y no pasa nada, solo se queda en palabrería. Porque cuando las bendiciones vienen de Dios, es de veras. De hecho, cuando Jesús bendecía, siempre se producía un efecto. Cuando Dios bendice, algo sucede. Y luego andan repartiendo bendiciones nada más a lo loco. Y es pura palabrería. Entonces, ahora sí, vemos en el verso 20 cómo es que Abraham le dio los diezmos de todo. La pregunta es, ¿de qué todo? Acuérdense, no era de las pertenencias de Abraham, sino del botín de la guerra, no de sus posesiones. Entonces, de la manipulación de este texto, los pastores le hacen creer a uno que tienes que diezmar de todo, o sea, absolutamente de todo lo que tú tienes, de tus empresas, de tus ahorros, de toda tu familia, todo, tienes que diezmar de todo, agarrándose de esto. Cuando aquí, en el contexto, es el diezmo de todo, pero del botín, no de todo lo de Abraham. Y luego, ya para rematar, solamente lo hizo una vez. O sea, no se vuelve a ver que Abraham haya diezmado a nadie. Repito, como lo dije hace ratito, ni Isaac, ni Jacob, ni nadie. Y esto solamente fue una vez. Entonces, ese argumento de diezmar cada domingo, pues es una práctica moderna. Eso no es bíblico, vamos. Ahora bien, vamos a pasar al único pasaje del Nuevo Testamento que estos lobos usan para justificar el robo del diezmo. Y esto es Hebreos 7, que por ser un pasaje complejo, nuevamente se aprovechan para manipularlo a sus intereses. Por eso es que siempre hay que ver el contexto de cada texto para su mejor comprensión. Entonces vamos al libro de Hebreos, capítulo 7, y antes de entrar al estudio de esta porción,
es necesario recordar unos puntos muy importantes. Para Dios hay dos tipos de personas, que son los gentiles y los judíos. Entonces, la carta a los hebreos, es bien importante entender que la carta a los hebreos es solo para judíos. Miren, aunque hay muchos principios del Nuevo Testamento que aplican a ambos grupos, no siempre es así, porque los consejos que aparecen en la palabra dirigido a los gentiles son enfoques diferentes a los consejos que aparecen a los judíos y viceversa. Entonces, en el caso del libro de Hebreos, este se enfoca a los judíos para aclararles algunos asuntos doctrinales dentro del contexto judío. O sea que el autor está explicando la transición del antiguo pacto, de las cosas del antiguo pacto, en la persona de Jesús, que es algo complejo para los gentiles. Entonces vamos a analizar Hebreos capítulo 7, versículo 1, y vuelve a aparecer Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Ahora bien, si Melquisedec representa a Jesús, ¿por qué no pidió dar diezmos? Aquí no viene estrictamente la orden de pedir diezmos. Y tampoco aparece en ninguna de las iglesias del Nuevo Testamento, ninguna parte aparece el pedir diezmos. Ahora fíjense, la bendición de Melquisedec a Abraham fue antes de dar el diezmo. Entonces, cuando te dicen de que tú tienes que dar el diezmo para que Dios te bendiga, eso es un argumento falso, porque aquí vemos que Melquisedec bendijo antes a Abraham, antes de darle el diezmo. Eso es contrario a lo que se enseña hoy. Entonces, repito, aquí te dicen, da el diezmo para que Dios te bendiga, y eso se lo sacan de la manga. Entonces, en el verso 1, del capítulo 7, bajo el contexto judío, repito, Melquisedec representa a Cristo y Abraham a los judíos. Y en el contexto del pasaje se refiere al ministerio de Cristo como el sacerdote verdadero en sustitución de los sumos sacerdotes levitas, pero no se enfoca en el tema del diezmo. Si ustedes leen el pasaje, no tiene nada que ver, o sea, está más enfocado en el cumplimiento del verdadero sacerdote, reemplazando a toda la línea de Aarón, de todo el sacerdocio. Y esto no lo entienden los gentiles, no les queda claro a los gentiles, por eso les digo, es un contexto judío. Ahora, en el verso 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Volvemos a ver que el diezmo de todo no hablaba de la riqueza personal de Abraham, sino del botín recuperado, que por cierto era de Lot y de otras personas. Aquí lo está repasando nuevamente. Luego en el verso 5, de hecho les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que dice así: ahora bien, la ley de Moisés exigía a los sacerdotes, que son descendientes de Leví, le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Entonces, aquí está claramente identificado que todo esto de los diezmos era exclusivo de los levitas dentro del pueblo judío. Entonces, los pastores diezmeros de hoy ni son descendientes de Leví, ni son judíos, y mucho menos representan a Melquisedec, por el cual no tienen derecho a andar cobrando nada. Luego en el verso 6 vemos que nos podremos preguntar, ¿por qué Melquisedec recibió diezmos de Abraham? Bueno, pues hay que entender que el énfasis que el escritor de Hebreos hace es que Cristo es superior a todos los aspectos del antiguo pacto. Es superior a los ángeles, superior a las revelaciones, superior a Moisés, superior a los pactos, superior a los profetas, superior al templo, etc. Y en el contexto quiere mostrarles que el sacerdocio de Cristo era superior
al sacerdocio levítico, basándose en dos razones. Primeramente, porque Dios escogió que el sacerdocio levítico fuera temporal, y por otro lado, que ese Melquisedec de Génesis 14 era el Cristo preencarnado. Entonces, cuando Jesús entra en escena, Cristo se convierte en el sacerdote para siempre, dando a entender que el sacerdote levítico ya estaba abrogado. Entonces, cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec, era como un anuncio profético del futuro cambio de sacerdocio. Cristo como Melquisedec era la culminación y cumplimiento del sacerdocio, y el autor de Hebreos les escribe y explica esto para que dejaran de añorar y centrarse en el sacerdocio levítico. Y por otro lado, dice el versículo 6 que precisamente Melquisedec tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. O sea, Melquisedec lo bendijo no por haber diezmado, sino porque en Abraham estaban las promesas del cumplimiento del Cristo. Entonces, el punto central de todo este pasaje no es el diezmo, sino la excelencia del Cristo como el verdadero sacerdote. Entonces, el diezmo era un medio, fue un acto del pasado para mostrar el sacerdocio futuro de Cristo como Melquisedec. Y luego en el verso 7 vemos que dice que el mayor bendice al menor. Y con esto los pastores deberían de bendecir a su gente en lugar de andarles quitando el dinero. En el verso 8 se habla de que el diezmo lo reciben hombres mortales, refiriéndose a los levitas. Eso de que los pastores son levitas modernos es un concepto torcido a conveniencia y una mala interpretación. Eso no existe. Eso es forzar interpretaciones. Pero al final dice que Melquisedec vive. Entonces en Génesis 14 era Cristo materializado, pero no encarnado hasta el nacimiento de Jesús. Y por eso Melquisedec no tenía genealogía. Ahora bien, ¿de qué sirve enseñarle a la gente que tiene que diezmar cuando su estilo de vida pecaminoso está delante de aquel que vive? Y que por ese estilo de vida le espera la condenación eterna. ¿De qué le sirve a la gente estar dando dinero y estar buscando prosperidad en este mundo cuando en este mundo venimos de paso? Entonces, en lugar de andar predicando de prosperidad en este mundo y bendiciones en este mundo, lo que deberían estar predicando es el Evangelio. Y tampoco no quiere decir que no hay que dar, porque hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que sí hablan de dar, pero no es dar para enriquecer al pastor, sino más bien dar para la obra, para el deseo de Dios, para la evangelización mundial. Si ustedes recuerdan al principio del libro de Hechos, el impacto que tuvo el Evangelio hizo que muchos vendieran sus propiedades y trajeran todo el dinero a los apóstoles. Y vemos en el capítulo 3 cómo es que Pedro y Juan van al templo y se encuentran con un cojo que les está pidiendo dinero. ¿Y qué es lo que dicen ellos? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesucristo, levántate. Entonces, ellos no cargaban dinero para sí, a pesar de que los discípulos llevaban dinero, o sea, de la venta de terrenos y de casas y de todo esto, ahí estaban. Pero ellos no cargaban dinero. ¿Dónde estaba ese dinero? Pues era para satisfacer las necesidades de todos los discípulos en necesidad precisamente y para solventar los gastos para la evangelización mundial. Para eso es el dinero. Pero es muy diferente eso, andar diezmando para que el pastor se pague su nuevo coche y le pague su universidad a sus hijos, como lo están haciendo hoy en día. Entonces hay que ser muy prudentes. ¿En dónde hay que dar y a quién hay que dar? ¿Y para qué hay que dar?